Buenos días. De antemano un saludo para mis compañeros y para la doctora Astrid Colombo, que es nuestra tutora. Siguiendo con el tema de gasto cardíaco, seguimos con la contractibilidad. La contractibilidad la podemos definir como la propiedad intrínseca de las fibras cardíacas de generar tensión, independientemente de las modificaciones que tengan la precarga o poscarga. Otra definición que le podemos dar es que es una propiedad intrínseca de las células cardíacas que define la cantidad de trabajo que el corazón puede efectuar. La contractibilidad está determinada por la disponibilidad de calcio intracelular. Hago un paréntesis. Bueno, este tema ya lo tocamos la semana pasada. Voy a hacer un pequeño repaso y le voy a agregar lo que es el proceso de relajación. Entonces, el proceso de excitación-contracción en las células cardíacas empiezan con el potencial de acción. La despolarización inicial, debido a la corriente de sodio, activan los canales de calcio tipo L, lo que permite la liberación de calcio a partir de los depósitos del retículo sarcoplasmático, mediante unos canales iónicos más complejos que liberan calcio. Estos son conocidos como los receptores de radiodin. Como ello, se aumenta la concentración de calcio en el citosol, efecto que conocemos como calcio estimula calcio, y conduce a la unión de este con la fracción C de troponina, lo cual va a llevar a la estimulación al sitio de la unión actina-miosina y favorece a la contracción. Bueno, la contracción tiene también sus características. Entre ellas encontramos que es muy dependiente de dos variables, que es la precarga y la poscarga. Y también hay unos factores que afectan la contractibilidad. Entre ellos encontramos la activación simpática endógena, la acidosis, la isquemia, los mediadores inflamatorios y los agentes vasoactivos. Ahora bien, para que se realice una relajación muscular, se necesita la disminución de la concentración de calcio. Esto sería el primer paso sería la liberación de calcio de las troponinas C. Posteriormente, se remueve el citosol mediante el transporte activo de los receptores cerca, regulados por las proteínas conocidas como fosfolamba. Ahora, con esto lo que vamos a obtener es que se va con la activación del secuestro de calcio. Esto va a permitir también mantener los depósitos de electrolitos a niveles altos dentro del retículo sarcoplasmático para proporcionar una siguiente contracción de buena calidad. Ahora, cuando hay un aumento del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, provocado por el aumento de la poscarga o en el retorno venoso, este produce una contracción más enérgica. Esto es lo que conocemos como el mecanismo de Frank-Starling. Haciendo un paréntesis, la ley de Frank-Starling dice: cuando más llena la sangre el ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen de sangre expulsado durante la subyacente contracción sistólica. A esto lo vamos a agregar también los tres conceptos de la ley de Frank-Starling, que dice: el primero, el corazón impulsa toda la sangre que llega. El segundo, cuando aumenta la precarga, aumenta la poscarga. Y el tercero, que existe un límite fisiológico para que el corazón cumpla con lo anterior. Entonces, seguimos ahora con la poscarga. Bueno, la poscarga se considera como la fuerza que se opone en la pared ventricular durante la sístole o la impedancia arterial a la eyección del volumen latido. Asimismo, se define como el estrés
de la pared ventricular en la sístole y la carga de la pared ventricular que soporta la eyección del volumen latido. Ahora bien, debido a que el ventrículo izquierdo está asociado con la circulación sistémica a través del paso por la arteria aórtica, el volumen sistólico y la presión generada por el ventrículo izquierdo están influidos por la distensibilidad y la resistencia al sistema arterial. Por ello, la resistencia vascular sistémica se obtiene de la siguiente forma. Resistencia vascular sistémica es igual a presión arterial media menos la presión venosa central sobre el gasto cardíaco por 80. La poscarga también tiene sus condiciones que aumentan y disminuyen en ella, que son cuando hay un aumento de la poscarga, puede haber una vasoconstricción, una hipovolemia, una hipotermia y por último una hipertensión. Y cuando hay una disminución, se puede dar por vasodilatación, por sepsis, por hipertermia, por hipotensión y drogas vasodilatadoras. Seguimos con mecanismos de regulación del gasto cardíaco. Los mecanismos de regulación del gasto cardíaco son todos aquellos procesos que permiten realizar ajustes necesarios para que el corazón cumpla con las funciones de bombear a los tejidos sangre en condiciones apropiadas para que se mantenga la actividad metabólica normal. Los mecanismos de regulación del gasto cardíaco son dos, que son frecuencia cardíaca y volumen latido. La frecuencia cardíaca está dada por dos mecanismos, que son el intrínseco y el extrínseco. El volumen latido también está dado por dos mecanismos, el intrínseco y el extrínseco, solo que el intrínseco está dado por los mecanismos estereométricos y homeométricos, y el extrínseco está dado por el sistema nervioso autónomo y otros. Bueno, entonces vemos la frecuencia cardíaca en el mecanismo intrínseco. El mecanismo intrínseco que regula la frecuencia cardíaca está dada por la frecuencia de despolarización espontánea del nodo sinoauricular automático, mientras que el mecanismo extrínseco está dado o determinado por la influencia del sistema nervioso autónomo sobre las actividades automáticas de dicho nodo. Así tenemos que la descarga del sistema nervioso simpático va a producir un incremento de la frecuencia cardíaca y la descarga del sistema parasimpático va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca. En cuanto a los mecanismos de regulación del volumen latido, los mecanismos intrínsecos son aquellos inherentes a las fibras cardíacas propiamente, sin ser influenciados externamente, siendo el heterométrico el principal, expresado en la ley de Frank Starling, que dice que la energía mecánica es directamente proporcional a la longitud inicial. Entonces, es sabido de que la longitud inicial de las fibras miocárdicas antes de comenzar una contracción dependen de la distensibilidad ventricular y del contenido ventricular, que a su vez es producto de la presión de llenado y del volumen sistólico. En cuanto a la regulación intrínseca homeométrica, esta está representada por la relación fuerza-velocidad, originada por la respuesta intrínseca del miocardio al aplicar tensión a sus fibras. La relación frecuencia cardíaca y energía de contracción, lo cual se caracteriza por un aumento de la contractibilidad cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Y encontramos también el efecto André, que dice que al haber un incremento brusco en la poscarga por una rápida elevación de la presión aórtica, en los primeros 2 minutos siguientes el aumento de la presión
puede producir un efecto inotrópico positivo. Este cambio se denomina autorregulación homeométrica. Y por último, vamos a hablar sobre el control extrínseco del volumen latido. Este está dado por la estimulación del sistema nervioso autónomo sobre las fibras miocárdicas. La descarga adrenérgica del sistema simpático produce un aumento de la fuerza de la velocidad de la contracción, por lo que va a dar un mayor desarrollo en la tensión parietal y un acortamiento en el periodo de expulsión. En cuanto a los otros factores extrínsecos, encontramos de que la actividad miocárdica influye sobre la presión parcial de oxígeno arterial, que va a estar disminuido, la presión parcial de dióxido de carbono aumentado, el pH va a estar disminuido. También encontramos que las catecolaminas circulantes, como la epinefrina, está aumentada en la contractibilidad. Y la temperatura, su elevación aumenta la contractibilidad cuando está en 42 grados. Pero por encima de 42 grados o bajas temperaturas se puede producir una disminución de la contractibilidad. Bueno, hasta aquí llega nuestro tema de gasto cardíaco. Espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su atención.